Bueno, este video de fisiología cardíaca se titula Ciclo cardíaco y sus distintas fases. Lo que vamos a ver acá son las características del ciclo cardíaco. Primero vamos a definir qué es el ciclo cardíaco, las fases que tiene este ciclo cardíaco y vamos a integrar con una imagen todas las distintas variables que vamos encontrando, la presión, el volumen sistólico, los ruidos cardíacos, para ver en conjunto cómo se comporta esta máquina maravillosa que es el corazón, y eso va a ser mucho más fácil de entender el mismo ciclo. Vamos a ver primero las características del ciclo cardíaco y qué es el ciclo cardíaco. Cuando nosotros hablamos de ciclo cardíaco, tenemos que decir que es un proceso que realiza el corazón constantemente, gracias a Dios que constantemente, para bombear la sangre al organismo, y está formado por una contracción y una relajación del músculo. El músculo se contrae para expulsar la sangre y se relaja para dejar que la sangre ingrese para poder expulsarlo en la próxima contracción. Podemos usar los nombres de sístole y diástole, que provienen del griego. Ahí lo tenemos a Sócrates sentado. Sístole significa contracción y diástole relajación. El ciclo tiene una duración promedio de 750 milisegundos. Esto puede variar según el organismo esté taquicárdico, según el corazón esté taquicárdico o bradicárdico. Pero por lo general el promedio es ese, es menos de un segundo. Y los ciclos por minuto que se presentan son 70, más o menos como veíamos en el otro video, en el trabajo cardíaco, entre 60 y 100 es normal, una frecuencia cardíaca normal, si no estamos hablando de taquicardia por encima de 100 o bradicardia por debajo de los 60. En una taquicardia intensa, aproximadamente mayor a 180 latidos por minuto, el tiempo se va a reducir a expensas de la diástole. Esto es importante porque empieza a comprometer el llenado cardíaco. Como dijimos hoy, en la diástole el corazón se relajaba y se llenaba. Si el tiempo de relajación disminuye, por lo tanto va a disminuir el tiempo, el volumen en el cual se llena ese corazón. Y ahí se van a presentar los problemas. Eso es una taquicardia, pero normalmente la diástole corresponde más de la mitad del tiempo y menos de la mitad se la lleva la sístole, es decir, la contracción del corazón. Vamos a meternos ahora a hablar de las fases del ciclo. Tenemos durante la sístole una fase de contracción isovolumétrica, que ahora vamos a hablar por qué se llama así isovolumétrica, una fase de expulsión rápida y una fase de expulsión reducida. Y durante la diástole tenemos una fase de relajación isovolumétrica, una fase de llenado rápido, una fase de llenado reducido y la última es la sístole auricular. Inmediatamente después de la sístole auricular se va a producir una nueva sístole. Recordemos que se llama sístole auricular, pero no pertenece a la sístole, sino que pertenece a la diástole. Ahora vamos a aclarar bien eso. Para hablar de la sístole, ¿cuándo podemos decir que tiene comienzo la sístole? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares son las válvulas que dividen la aurícula del ventrículo. ¿Por qué se cierran? Por variaciones de presión. Aumenta la presión en el ventrículo y esto hace que se cierren. El cierre de las válvulas auriculoventriculares da lugar al primer ruido cardíaco. Esto en la auscultación vamos a ver que corresponde con el primer ruido. Y entramos a hablar de la fase de contracción isovolumétrica. En esta fase se denomina isovolumétrica, ¿por qué? Porque hay variación de presión, pero no hay variación de volumen del ventrículo.
¿Por qué pasa esto? Porque tanto las válvulas auriculoventriculares que recién veíamos que se acababan de cerrar, también la válvula aórtica y la pulmonar están cerradas. ¿Qué ocurre? El ventrículo se empieza a contraer, empieza a aumentar la presión de forma brusca. La presión pasa de casi 0 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio en un veinteavo de segundo. Es decir, que tiene una velocidad de 1600 milímetros de mercurio por segundo. Este dato no es útil en la práctica, pero sí nos habla de la fuerza contráctil que tiene ese corazón, de la capacidad que tiene de contraerse. Una vez que ese ventrículo excede cierta presión, llega a los 80 milímetros de mercurio, ¿qué ocurre? Equipara la presión que tiene la válvula aórtica, que es aproximadamente también de 80 milímetros de mercurio. Una vez que iguala esa presión, ¿qué ocurre? Una vez que la supera, mejor dicho, no que la iguala, la válvula se abre. Se abre permitiendo la salida de sangre. Pero todavía no, porque si no ya estamos hablando de la fase de expulsión rápida. Entonces, cuando nosotros hablamos de contracción isovolumétrica, hablamos de variación de presión sin cambiar el volumen que existe en el corazón, es decir, sin expulsión de sangre. Acá, antes de pasar a la fase de expulsión rápida, tenemos que hablar de un concepto que es la presión diastólica. Cuando nosotros hablamos de presión arterial, nosotros hablamos de la presión sistólica y diastólica, como le dicen la máxima y la mínima respectivamente. Bueno, esta mínima no es nada más y nada menos que la presión en la cual la válvula aórtica se abre. Esta presión, como vemos, es de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Puede variar, en ancianos puede ser que disminuya un poco, pero se mantiene aproximadamente en 80 milímetros de mercurio. Es decir, presión diastólica es la presión en el momento que se abre la válvula. Y ahora sí, una vez que se abrió la válvula, la sangre va a empezar a salir a través de la aorta para perfundir los tejidos. Hablamos de fase de expulsión rápida. En este momento la presión en la expulsión rápida es máxima. Llega hasta 120 milímetros de mercurio, incluso más en los hipertensos. ¿Y por qué es así? Porque todo el bolo de sangre que hay que movilizar tiene cierta viscosidad. Esa viscosidad es una fuerza a vencer. Además, movilizar este mismo bolo y vencer la presión de la válvula aórtica también requiere cierta fuerza. Por eso es que en este momento la presión es máxima, porque tiene que bombear todo ese bolo de sangre que está metido en el ventrículo, lo tiene que llevar a todo el organismo. Por eso en este momento tenemos una presión que es máxima. Esta presión es la presión sistólica, es decir, la máxima. Entonces, bueno, acá tenemos salida de sangre en flujo máximo y presión del ventrículo en el punto máximo. ¿Qué ocurre? Una vez que la sangre empieza a salir, el ventrículo empieza a perder fuerza contráctil, se empieza a relajar y empieza a perder presión también. Entonces pasamos a la fase de expulsión reducida, que es la última fase de la sístole. En este momento la presión empieza a caer, que cae incluso más que la presión aórtica. Si nosotros pensamos, como dijimos hoy, si la presión de la aorta es más alta que la presión del ventrículo, la válvula aórtica debiera cerrarse. ¿Pero por qué no se cierra? Porque todo el bolo de sangre que sigue saliendo tiene cierta inercia. Esta inercia permite que no se cierre la válvula todavía. Una vez que la sangre deja de salir, por la misma caída de presión ventricular, la válvula se cierra, la válvula aórtica, se da el segundo ruido, como decíamos hoy, la sístole va del primer al segundo ruido,
Entonces este cierre de válvula aórtica y la pulmonar también dan origen al segundo ruido cardíaco y por lo tanto el fin de la sístole. Como parámetros de la sístole tenemos que hablar de un volumen sistólico que es de aproximadamente 70-80 mililitros, esto lo hablo en el video de trabajo cardíaco, y para un volumen diastólico final con un total de 120 mililitros. Es decir que el corazón con 120 mililitros en total que están en el comienzo en el fin de la diástole, en la sístole expulsa 80 aproximadamente, dijimos. Y acá surge el concepto de fracción de eyección, es decir, la proporción o el porcentaje de sangre que expulsa en la sístole sobre la sangre total que tiene ese ventrículo. La fracción de eyección normal es aproximadamente de 2/3. Si dijimos que tenemos 120 mililitros de sangre para expulsar hacia el organismo y expulsamos 80, nos da la cuenta y es aproximadamente de 2/3. Esta fracción de eyección en condiciones de ejercicio o de actividad simpática aumentada puede aumentar hasta 3/4 del total. Bueno, terminamos con la sístole y pasamos a la fase de relajación, es decir, la diástole. En la diástole, igual que en la sístole, hay una fase de relajación que es isovolumétrica, igual que la contracción isovolumétrica que había en la sístole. ¿Qué ocurre acá? Vimos que las válvulas semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar, se acababan de cerrar. Si se acababan de cerrar y las válvulas auriculoventriculares ya estaban cerradas, no hay variación de volumen, lo que hay variación es de presión. Todo lo que veíamos que en la sístole había aumentado la presión, disminuye igual de rápido, a la misma velocidad a la que ascendía en la fase de contracción isovolumétrica. Entonces la presión cae de un valor bastante alto en la que se encontraba en la sístole a un valor de casi 0 milímetros de mercurio. ¿Y qué está ocurriendo a la vez? La aurícula se está llenando de sangre que proviene de las venas, la aurícula izquierda. Se llena de sangre que va llegando de las venas y esto hace que aumente la presión en la aurícula. Hasta que, ¿qué ocurre? En la fase de llenado rápido, como pasa siempre, por los gradientes de presión, ¿qué ocurre? La presión en el ventrículo cae demasiado y la presión en la aurícula está aumentando por la misma llegada de sangre. Entonces, una vez que la presión de la aurícula, que siempre maneja presiones más bajas que el ventrículo, obviamente, supera a la del ventrículo y se abre la válvula aurículo-ventricular. Como hay un gradiente de presión muy alto entre aurícula y ventrículo, el flujo también es muy alto. Entonces tenemos esta fase de llenado que es rápida. ¿Y qué ocurre? Pasamos a una fase de llenado reducido. ¿Por qué? Por una propiedad del corazón, que esto lo hablo en el otro video, en el de trabajo cardíaco, que se llama distensibilidad, la capacidad de contraerse o de relajarse de un órgano hueco. La distensibilidad dice que las fibras al estirarse hacen que esa distensibilidad del corazón, esa capacidad de relajarse, caiga abruptamente. Y esto hace que haya una brusca desaceleración del llenado de sangre. Entonces pasamos de un llenado rápido, donde el corazón empieza a aumentar de tamaño en poco tiempo, pero como estas fibras en un momento dicen, bueno, basta, la distensibilidad cae y el llenado empieza a ser más lento. Entonces pasamos a una fase de llenado reducido. Podemos aclarar que entre la fase de llenado rápido y reducido puede existir un tercer ruido que no es normal, por eso no le vamos a dar tanta importancia, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, por lo general se dan corazones con alguna patología, como corazones con las aurículas que son hipertróficas y que tienen los ventrículos distendidos. No se sabe bien por qué se da este ruido, pero aparentemente por la brusca desaceleración entre
la fase de llenado rápido y la fase de llenado reducido, se produce este tercer ruido. Era una cosa para aclarar que no es de vital importancia, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y pasamos a la última fase, la fase de sístole auricular. En esta fase, las células marcapaso son células especializadas del circuito eléctrico del corazón. Esto lo voy a hablar en otro video donde hablemos del circuito eléctrico cardíaco. Estas células se despolarizan y ocasionan la contracción auricular. Esta contracción auricular contribuye a la última cuota del llenado diastólico, que en sí es muy poco significativa. Cobra importancia en el ejercicio, donde sí puede llegar a representar un 40% del volumen diastólico final. Pero en condiciones normales no aporta, y ahora lo vamos a ver en el dibujo, no aporta una gran cantidad de sangre. Y otra cosa para aclarar es que en esta fase se puede dar el cuarto ruido, que también se da por lo general en corazones con alguna patología, corazones hipertróficos, sometidos a grandes presiones, por ejemplo en hipertensos. Y se daría por una contracción auricular vigorosa, que es la que generaría este cuarto ruido. Bueno, una vez que la fase de sístole auricular se termina, no confundir con la sístole ventricular. Una vez que termina esta sístole auricular, la válvula auriculoventricular se cierra por el aumento de la presión del ventrículo y volvemos a tener nuevamente sístole. Primer ruido, sístole, segundo ruido. Entre segundo ruido y primer ruido, diástole con la relajación y el llenado cardíaco. Acá tenemos el cuadro. Yo les recomiendo que pausen el video y analicen bien el cuadro, no es muy difícil de entenderlo. En rojo, por ejemplo, vemos que tenemos la línea de la presión ventricular y vamos a ver cómo durante la fase de contracción isovolumétrica, cómo la presión asciende y cómo en azul, donde tenemos las variaciones de volumen, se mantiene constante. Entonces vemos cómo el volumen en el ventrículo no cambia y cómo aumenta bruscamente la presión. Y en esa línea punteada vemos la presión aórtica, vemos cómo en la fase de eyección la presión ventricular le gana, vence la presión aórtica y se produce la eyección. Y vemos justamente en esa misma línea cómo en la línea azul, la del volumen ventricular, cómo empieza a caer. Después, siguiendo esa misma línea azul, vamos a ver cómo en la fase de llenado rápido hay un brusco aumento de volumen, cómo después en la fase de llenado reducido ese aumento de volumen sigue creciendo pero mucho más lento y al final esa patadita auricular, esa última contracción sístole auricular, como aporta un poquito más de sangre y nuevamente tenemos la caída. Después por otro lado tenemos más abajo el electrocardiograma. Vamos a hacer un video de electrocardiograma, pero no les quiero seguir metiendo más contenido, sino con esto para que vayan aclarando lo que es el ciclo cardíaco. Y sí, al final, el fonocardiograma, como dice la imagen, vemos el primer ruido coincidente con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido con el cierre de las válvulas semilunares. Bueno, terminamos con esto. Para más información sobre los conceptos de volumen sistólico, el volumen minuto, la ley de Frank-Starling, la pre y la poscarga, hay otro video, el video que ya les fui aclarando, es el video de fisiología del corazón, de trabajo cardíaco. En este video hablo sobre todos estos conceptos que son importantes también que lo tenga. Espero que les sea útil este video y los ayude a comprender un poco más la fisiología del corazón.